tal, Clickers? ¿Cómo se le están pasando? Espero que muy bien. Y bueno, como ustedes saben, nos hemos dado la tarea de hacer un tour por todas y cada una de las mentes asombrosas de la salud mental que nos acompaña con sus clases, con sus conferencias, con sus libros, con muchas y muchas formas de compartir esto que aprenden y que por supuesto mejora la calidad de vida de las personas y el bienestar emocional. Estamos cerrando con broche de oro esta gira, esta jornada con uno de los grandes, definitivamente, no solamente por sus libros, no solo porque ha puesto a bailar y ha puesto del pie a 9,000 personas en el Auditorio Nacional, sino porque de verdad ama lo que hace y es emprendedor, es creativo y creo que es un líder inspirador. Y me refiero nada más y nada menos que Maestro Fernando Tena. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto de verdad, Martín, y bienvenido tanto a ti como al resto de tu equipo a Valencia, en donde estamos hoy. La verdad es que un gusto recibiros y espero que disfrutéis, aunque no estáis mucho tiempo, pero espero que disfrutéis de la ciudad el tiempo que estéis. Muchas gracias, de verdad nos hemos sentido agradecidos contigo, con el maravilloso equipo que más tarde se las quiero presentar porque de verdad son extraordinarios. Sabemos que son muchos en tu equipo, pero hoy nos acompañan dos personas muy especiales. Me refiero a Blanca y me refiero a Josie, que ahora se las presentaré un poquito. Queridos Willikers, estamos sentados en un lugar muy especial porque nos comentaba Fernando. Ese es el lugar que te gusta, disfrutas para leer, para pensar. Sí, este rinconcito en el que estamos ahora es la ampliación de los despachos de Calma al Mar. Nacimos muy cerquita de aquí, en la misma plaza del ayuntamiento, pero en un espacio mucho más pequeñito, con dos despachos chiquititos, con una sala de espera también pequeñita. Y hace ya unos años nos expandimos un poquito y es donde estamos ahora, en la ampliación de los despachos de Calma al Mar, del Centro de Psicología. Y este rinconcito de aquí es el que utilizo con frecuencia para leer, para desconectar o a veces para pensar en nuevos proyectos también. En nuevos proyectos, bueno, son muchos proyectos los que suelen poner oportunamente. Recuerdo que la última vez que platicábamos me contabas acerca de que ahora hay que ir escogiendo, ¿no? Algunos proyectos, porque si no... Sí, la fase en la que estoy ahora en mi vida es justo esa, la de no pienses tanto, no tengas tantas ganas de hacer tantas cosas diferentes, porque a lo largo de los últimos 10 o 15 años yo he empezado a desarrollar y a crear demasiados proyectos que ahora dices, no, vamos a quedarnos en los que más te emocionan, en los que más te gustan, ¿no? Ahora tenemos en Valencia, por ejemplo, desde alquiler de ordenadores portátiles, alquiler de aulas de formación para empresas que vienen de fuera a dar clases o cursos, alquiler de espacios justo aquí en la plaza del ayuntamiento para ver los espectáculos que se forman aquí y un etcétera demasiado largo, ¿no? Entonces, ahora cada 2 o 3 días digo, uy, podríamos hacer esto. Digo, espera. Digo, disfruta de aquello que te apasiona en lugar de algo que seguro que iba a dar buen resultado porque la gente está pidiendo a lo mejor eso. Pero disfruta de lo que estás porque el abarcar demasiado, el tener demasiados focos hace que aquello que quieres que crezca no fructifique, ¿no? No sé si hablamos en esa conversación, la última vez que hablamos, de una enseñanza que me hizo un profesor mío de teatro. Creo que no comentamos, porque yo estuve 3 años yendo a clases de teatro y se me quedó muy en la cabeza una frase de mi profesor de teatro. Me dijo, ¿sabéis cuál es la persona más importante en una obra de teatro? Y casi todo el mundo respondimos, el actor principal. Y dijo, no, la persona más importante es un señor o una señora que se pone atrás de todo con un foco muy grande y que proyecta ese foco sobre el escenario. Porque si el foco va al personaje principal, el público atiende al personaje principal. Pero si el foco está en un rincón, la gente está esperando a que pase algo de ese rincón, ¿no?
Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de un señor con un foco hay 3 señores con 3 focos o 6 señores con 6 focos y cada uno apunta a un sitio? La gente estaría tan perdida que se levantaría y se iría del teatro porque no saben muy bien a qué prestar atención, ¿no? Y esa reflexión a mí me llevó a un momento de mucha productividad de proyectos a decir, ¿no será mejor que nos centremos en 2 o 3 cosas, dedicarles mimo, cariño y que salgan bien, en lugar de eso que entre mis 25 y mis 35 años pasó con más frecuencia, que era idea de negocio, me gusta, me apasiona, la he hecho adelante, ¿no? ¿Qué se siente, Fernando, estando en este lugar, disfrutando esta vista, viendo crecer Calma Mar, viéndote crecer junto con tu equipo? Todos estos libros que empezaron como un sueño materializados hoy, ¿qué se siente? Pues una sensación de satisfacción personal, porque cuando una persona tiene una idea, la lleva a la práctica y ves que da resultado, que a la gente también le gusta, que te apoya, yo creo que es de las cosas más satisfactorias, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, no tengo hijos, pero ahora mismo para mí es lo más parecido a un hijo, ¿no? Es tener una idea, que nazca esa idea, parir esa idea, ponerla en manos de personas que te ayuden a criarla, hacer que personas la miren y que digan, caramba, cuánto se ha desarrollado esta idea, y luego que la idea, igual que cuando un adolescente se convierte en una persona adulta, se marcha de casa, pues lo mismo con las ideas o con los proyectos de negocio, ¿no? Que tengan ya tanta autonomía que no necesiten de mi supervisión. Y ese es el momento que tengo ahora en varios de los proyectos, en donde tienen una autonomía tal, gracias a las personas con las que me apoyo, que ya no necesitan que yo esté todos los días pensando qué es lo que hay que hacer. Y ver que esos proyectos generan resultados sin que yo haya marcado direcciones, porque ya son otras personas las que marcan la dirección, es una satisfacción muy, muy alta. Y además les das la oportunidad de que también tu equipo vaya creciendo junto con esas nuevas responsabilidades, junto con estos nuevos proyectos, e inyecten también su esencia en cada uno de los proyectos. Claro, es que yo necesito de esa autonomía de esas personas, porque eso me permite a mí tener más tiempo, ya sea para pensar o para desarrollar otros proyectos o para supervisar desde una parte más lejana, que si yo tuviera que dar instrucciones, que decir esto se hace así, dedicar todos los días a dar pautas, sería tremendamente agotador para mí. Para todos los Linkers, solo para que dimensionemos un poquito, además de los proyectos que Fernando nos ha contado, imaginen que también es parte vicepresidente de ASNIE, la Asociación de Inteligencia Emocional, que junto con Miguel Ángel Díaz Escoto, pues estás haciendo una labor impresionante. Además de eso, estás al frente de AEPSIS. Sí, es serio. Colaboras en Calma Mar, bueno, estás dirigiendo a Calma Mar, bueno, son muchas cosas, sería imposible dividirse el tiempo y a veces los proyectos también pueden aplastar y pueden doblegar al más fuerte. Sobre todo cuando te encuentras con que las cosas no siempre son fáciles. Aquí en España, por ejemplo, hay muchas tramas burocráticas, muchas situaciones vinculadas con Hacienda, impuestos, papeleos, que dices, es que agota mucho, y hay muchas veces que dices, merece la pena tanto esfuerzo, pues sí que agota. Pero bueno, los proyectos que has comentado, todos ellos me hacen muchísima ilusión y creo que tienen mucho sentido. Por ejemplo, ASNIE es una asociación que está poniendo valor en algo que a mí personalmente me parece que es necesario, que es divulgar inteligencia emocional en la sociedad. Porque muchas personas no saben, no han escuchado hablar de la gestión emocional y de la importancia que eso tiene, por ejemplo, en el ámbito laboral. Yo aquí creo que no le he gritado nunca a mi equipo, está aquí, creo, ni se me pasa por la cabeza, pero sí que he escuchado de gente a la que sus jefes les ha gritado o les ha menospreciado o les ha maltratado, ¿no? Entonces creo que hace falta mucha inteligencia emocional en los colegios también, por ejemplo, y en ASNIE es un proyecto que está vinculado con eso. En Calma Mar también me hace muchísima ilusión porque no solo hemos buscado ayudar a gente desde un punto de vista sanitario o psicológico, sino también explicarle a la sociedad que es necesaria aceptar la salud mental al mismo peso que la salud física. Y por eso divulgamos en las redes sociales
charlas o entrevistas en donde hablamos con personas, con otros psicólogos, con médicos, con enfermeros y enfermeras, con pacientes que hablan de la salud mental, incluso de sus propios trastornos o problemas, para normalizar esto, para que si una persona te dice, pues es que yo tengo TOC, pues saber, vale, pues sé lo que es el TOC, ¿no? Y cuando te lo diga, que no te asuste o que no te impacte, ¿no? Qué maravilla. Y bueno, hablando de cómo se materializan los sueños, y que no es sencillo, porque todas las personas tenemos muchos sueños, pero entre ese sueño y materializarlo puede haber muchas dificultades que después terminan siendo buenas anécdotas, que terminan siendo buenos recuerdos y sigan forjando un poco el proyecto. ¿Qué le dirías a los muchos psicólogos que en este momento están pensando yo quisiera escribir ese libro, yo quisiera empezar a hacer este canal, yo quisiera empezar a hacer este proyecto? ¿Qué les dirías? Pues mira, tengo la respuesta muy a mano porque justo esta mañana la dediqué entera a dar una formación para para psicólogos que están haciendo prácticas con nosotros. Es decir, es gente que ha terminado ya la carrera y que lleva unos 5 meses más o menos haciendo prácticas. Y esta mañana les impartí una formación explicándoles determinadas cosas. Y les preguntaba, ¿cómo van vuestras redes sociales para daros a conocer? Y me decían, es que estoy esperando a tener como un grupo de fotografías y de vídeos para tener un paquete y luego ya ver que todo está bien y luego publicarlo, ¿no? O estoy esperando encontrarme más seguro de mí mismo. Y yo les decía, es que la clave no está en tener una seguridad total para empezar. Digo, es tiempo perdido, porque va a pasar 6 meses, 1 año, 2 años, y esa confianza y seguridad, ese momento de ahora me encuentro ya confiado, no va a llegar. Digo, el momento para emprender es ahora. Y si tienes que fracasar, fracasa lo más joven posible. Eso es una frase que me dijeron cuando monté mi primera empresa. Yo fui a charlas de cómo montar una empresa y me dijeron, Fernando, en España más del 95% de las empresas que se crean se mueren antes de los 5 años de vida. Digo, entonces tú tienes la estadística en tu contra. Tú y las personas que estáis aquí, digo, haceros a la idea de que uno de vuestros proyectos es posible que sobreviva, los otros van a morir en menos de 5 años. Digo, entonces, si tenéis que fracasar, fracasad muy rápido. Digo, no estéis esperando a montar un proyecto, encontraros seguro, para luego lanzarlo, para luego tal. Digo, no, lánzalo. Fracasa, aprende del error y luego corrígelo y monta otra cosa corregido por eso. Y el segundo, es fácil que fracase también, pero ya habrás aprendido 2 cosas. Si no das el paso y si no te aventuras a ver qué sucede, al final no obtienes el aprendizaje, ¿no? Fernando, ¿cómo le hacemos para que tu confianza y tu autoestima no se muera con los primeros proyectos que a veces, pues no, estadísticamente no son los primeros que van a salir bien, sino que de los que estás aprendiendo? ¿Cómo le haces para que no? Sí. Bueno, lo tengo muy cerca porque ese proyecto del que te acabo de hablar se murió a los 2 años y me hacía muchísima ilusión, pero a los 2 años dije, yo estoy viviendo para atender clientes nada más y yo creo que la vida se trata algo más de eso, ¿no? Yo me levantaba a las 7 de la mañana, me acostaba a las 11 de la noche, de lunes a domingo, cuanto más trabajábamos era los fines de semana, y con 23 o 24 años lo que quieres es salir de marcha, conocer a gente, disfrutar de la vida. Yo no lo tenía. Para los amigos mexicanos, salir de marcha es irse de fiesta. Exacto. Y conocer a gente es ligar, se dice también. Vale, o sea, es hablar de ligar. Con esa edad yo buscaba un poquito, echaba en falta eso porque estaba muy dedicado al negocio, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en interpretar qué es lo que dices y qué es lo que piensas, ¿no? Si piensas he fracasado, si te dices he fracasado o no sirvo, te estás machacando tu autoestima, ¿no? Si dices, bueno, tengo un aprendizaje de cómo no se hacen las cosas, estás convirtiendo una experiencia desagradable en algo positivo, en algo bueno, ¿no? Decían que le preguntaron a Edison por qué no desististe si has visto 2000 veces cómo lo has hecho mal, ¿no? Y decía, es que yo aprendí 2000 formas en las que no se hace una bombilla. Ahora ya estoy un poco más cerca de saber cómo se hace, porque sé 2000 maneras diferentes en las que no se hace. Eso es una visión de interpretar el fracaso como un aprendizaje. Y yo creo que la clave está ahí. Si tienes que llorar, llora, pero no llores 2 semanas. O sea, llora
para desahogarte y luego piensa qué he aprendido de esto. Claro. Queridos Felinkers, platicando con el equipo, conviviendo aquí en el centro de Calma al Mar, es notorio cómo eres un líder inspirador. O sea, realmente inspiras a tu equipo de trabajo, creas una dinámica. ¿Cómo dirías tú que podemos ir encontrando nuestra esencia y poder aprender a compartir esa esencia con nuestro equipo de trabajo, con todo lo que somos? Para mí resulta especialmente fácil porque yo el kit lo pongo en la selección. O sea, yo no es que haya contratado a personas que son buenas, las he entrenado y se han convertido en mejores, sino que en la selección yo veo que hay personas que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de motivarse, de ilusionarse, y con esas personas es muy fácil trabajar, porque alguien que diga disfruto de lo que hago y me apetece ir a trabajar con una sonrisa, y no siempre los días son fáciles, porque hay veces en donde pasa cualquier cosa, yo que sé, el servidor se cae y a los 5 minutos tienes 20 llamadas de gente cabreada porque no puede acceder a la página web, y eso a la gente que atiende el teléfono en mi equipo le puede tocar a nivel emocional, ¿no? Entonces lo primero es hacer una selección y no meter dentro de casa a gente que veas que te va a estropear el ambiente de trabajo, ¿no? Y luego también ir dedicando algún tiempo para decir, mira, yo esto lo haría de esta manera, yo esto lo haría de esta manera. A lo mejor atender yo algunas llamadas delante de las personas de mi equipo y que digan, pues mira, Fernando las atiende de esta manera, me voy a quedar con ese truquito, con esa forma, con ese estilo. Incluso para mal, ¿no? A veces está bien que la gente aprenda de ti como mal ejemplo. Decir, bueno, yo me decía un compañero hace tiempo, uno de los profesores de los que más he aprendido era un profesor malísimo porque aprendí un montón de cosas que no se tienen que hacer con los alumnos. ¿Ah, sí? No quiero ser. Es justo eso. Entonces yo quiero pensar que yo no hago muchas cosas bien, pero la gente que me escucha tiene una inteligencia tal que detecta cómo no hay que hacerlo a partir de mi comportamiento. Entonces saben distinguir en voy a aprender esto que me fascina o esto voy a mejorarlo porque lo que está haciendo Fernando no es lo mejor posible. Maravilla. Y bueno, al final, tal vez, corrígeme si me equivoco, no se trata de que no haya días difíciles o malos a lo mejor, sino que tengas ganas de regresar al día siguiente a tu trabajo y que sientas que estás aprendiendo realmente algo. Sí, yo valoro muchísimo las dos cosas que has dicho, el querer ir a trabajar. Yo he tenido épocas en un pasado con otros equipos en donde ir a la oficina era, ¿no? Y dije, lo más importante para mí no es ni hacerme rico ni tener éxito, ninguna de las dos cosas, porque si te haces rico y tienes éxito y vas amargado a la oficina, tenemos que tener en cuenta que a trabajar venimos casi todos los días de la semana, ¿no? Menos los fines de semana. Es el sitio donde más tiempo pasamos, más a veces que el tiempo que pasamos con nuestras parejas o nuestras familias. Entonces, ir amargado a un sitio no compensa ni el dinero ni el éxito. Entonces, una de las principales cosas es crea un ambiente, dado que en ese ambiente vas a tener que estar casi todos los días, en donde te encuentres a gusto y en donde veas que te desarrollas personal y profesionalmente y la gente que está en tu entorno tiene esa sensación de aprendizaje, ¿no? Yo sí le pregunto a la gente de mi equipo, ¿tu primer mes o tus primeros 6 meses en Calma al Mar, en cuanto a tus propias habilidades personales, son muy muy parecidos a tus habilidades que tienes ahora o hay algunas cosas diferentes? Yo creo que todo el mundo te diría, no, hay algunas cosas que cambian de los primeros 6 meses ahora, a lo mejor a cómo me tomo la gente enojada cuando habla, cómo reacciono, cómo me llevo o no me llevo cosas a casa de malestar por cositas que han podido surgir, cómo saber recibir a un paciente, ¿no? Yo les digo mucho a mi equipo, cuando entra alguien por la puerta, dile su nombre, ¿vale? Es así, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes no quieren que no quiero ser un número. Claro, no quiero ser un número, no quiero ser una cita, no quiero ser la cita de las 5 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Justo. Caray. Sí. Entonces son esos pequeñitos detalles que yo he ido viendo a lo largo de los años por mi propia experiencia personal, a veces como cliente de diferentes negocios, que a mí me han aportado cosas y digo, pues me quedo con eso y lo copio.
Fantástico. Pues de verdad, te queremos agradecer que nos des este espacio para conocer un poco más de ti, conocer de este maravilloso lugar que diriges, de los proyectos, y que seguramente para muestra basta un botón, muchos de los freelancers también estarán aprendiendo algunas claves por ahí para emprender, porque no necesariamente emprender es desarrollar una aplicación, no necesariamente es, imagínate, casi trabajando en Silicon Valley, sino podemos emprender en muchísimas cosas en nuestra vida cotidiana, y creo que eres de los pocos, bueno, a su manera por supuesto, pero eres un profesional de la salud mental que comparte estas claves de desarrollo. Y yo quisiera preguntarte, aprovechando esta oportunidad, a veces las personas pensamos que para emprender te imaginas que tienes que tener casi unos talentos sobrehumanos, pero no es así. Realmente cualquier persona puede emprender y puede echar a andar sus sueños. ¿Qué pasa cuando a lo mejor yo me comparo con el de enfrente y digo, no voy a poder llegar a hacer eso que él o ella está haciendo? ¿Qué les dirías a esos freelancers de corazón que siguen tus enseñanzas? Pues mira, lo que yo les diría es algo que me vas a entender muy rápido, porque tú corres maratones, haces mucho deporte, y me vas a entender muy rápido porque hace unos cuantos años yo empecé a correr, no a nivel de maratones, pero aquí se hacían mucho carreras de unos 8 o 10 kilómetros, ¿no? Y yo empecé a hacerlas y me servía para conocer a gente, porque cuando yo llegué a Valencia yo no conocía a nadie aquí. Entonces empecé a hacer las carreras, ¿no? Y recuerdo que las primeras veces mi meta era ganarle a lo mejor a los señores o a las señoras de 65 o 70 años. Bueno, que tienen una experiencia. Exacto, que cuando estás en el kilómetro 7 y son 8 dices, en esta carrera le voy a ganar. Y cuando llevas 7 kilómetros y algo, te adelantan, ¿no? Entonces yo me veía como ganarle a esos, porque veía que el resto de la gente yo me quedaba muy atrás, estaba en una forma por falta de entrenamiento, ¿no? Entonces mi reto era ganarles a los demás, ¿no? Y me frustraba mucho cuando, recuerdo muy bien, un abuelito concreto me adelantaba y yo decía, qué rabia, no le he podido ganar, ¿no? Y veía que cuando llegaban a la meta todo el mundo hacía así, ¿no? Hacía así, se miraba el reloj. Y yo digo, ¿por qué la gente mira la hora cuando llega a la meta? Y cuando llevas ya unas cuantas carreras y empiezas a hablar con otros corredores, te das cuenta de que la gente no compite contra los demás. La gente, cuando dan la salida, se marca el start, el inicio, cuando llegan a la meta lo paran, y es como un reto con uno mismo, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a llevar reloj a las carreras, a arrancar el cronómetro, y si yo las carreras las hacía en 44 minutos, a la siguiente yo trataba de que fueran 43, no de que fueran 41. ¿Sí? En el mundo de los negocios yo creo que pasa algo muy parecido. Bueno, de los negocios, de las redes sociales, de la vida. Sí, yo estos días en el gimnasio, por ejemplo, veo a la gente levantando pecho y digo, yo eso no lo voy a levantar en la vida. Entonces te comparas mucho, o física o psicológica o de éxitos, y luego te das cuenta que lo que hace falta cuando emprendes un negocio es arrancar el reloj, y cuando lo has conseguido, has llegado a la meta o al final o al objetivo, es parar el reloj y ver si ese es el tiempo que tú querías conseguir. Y si no es el tiempo, volver a arrancar el reloj para volver a competir contra ti mismo. Porque los demás tienen otras habilidades, otras prioridades, otra genética, han venido de familias diferentes. El éxito muchas veces no tiene que ver con tus propias habilidades, tiene que ver con que has nacido en una ciudad, en un país, en una familia o en otra. Entonces, compararte no tiene sentido, porque lo que mejor puedes hacer es tratar de desarrollar al máximo las habilidades que necesitas para ese proyecto, y si cuando llegan a la meta ves que has hecho 48 minutos y en la carrera anterior has hecho 44, significa que tienes que entrenar un poco más. Imagínate, Fernando, ¿qué pasaría que en este momento muchos de los profesionales de la salud mental que nos ven, que pueden escuchar este contenido, empezaran mañana a arrancar el reloj y empezaran a escribir ese artículo, empezaran la primera página, el primer renglón de ese libro o de esa investigación? Imagínate lo que podrían hacer en conjunto todos estos profesionales de la salud mental si mañana arrancamos el reloj, como dices. Es justo eso, es el darte cuenta a lo mejor de que no has conseguido aquello que querías, y cuando llega la meta, parar el reloj y decir, ¿qué me ha faltado? Me ha faltado a lo mejor conocimientos de inteligencia artificial.
Nosotros estamos empezando ahora a trabajar con Make y con N8N. Cuando me lo presentó el informático, digo, ¿esto es verdad? O sea, son respuestas automatizadas, personalizadas, adecuadas a lo que te están diciendo, y es un proceso de inteligencia artificial para un montón de procesos en la empresa que es una pasada. A mí me están llamando ahora bueno, yo estoy actualmente formándome haciendo el doctorado y estoy recibiendo llamadas de teléfono que cuando me paro a pensar digo, es que no me ha llamado una persona, me ha llamado una inteligencia artificial con una voz perfecta de persona para pedirme documentación, para preguntarme qué tal va el ritmo. Entonces, cuando llega a la meta, paras y dices, no he llegado a donde quería, bueno, y en la siguiente carrera, ¿qué es lo que me falta? A lo mejor para la siguiente carrera, antes de empezar a correrla, tienes que preguntarle a alguien qué es eso de N8N, qué es eso de la inteligencia artificial, porque mucha gente utiliza ChatGPT para preguntar ¿cuál es el río más largo de México? Lo ocupa como si fuera un buscador, como si fuera Google, sí, por ejemplo. Y ya está, que está bien, pero es que hoy en día ya no solo la inteligencia artificial, hay muchos otros ámbitos, las habilidades interpersonales. A lo mejor paras el cronómetro, te das cuenta de que no has llegado y a lo mejor lo que te hace falta es formación en técnicas de venta. Mucha gente me dice, Fernando, ¿cómo has logrado que te vaya bien en Calma al Mar? Y yo cuando empecé a trabajar, yo compartía despacho aquí en Valencia con una psicóloga que en ese momento tendría unos 50 años más o menos, yo tendría unos 25, con una experiencia tremendísimamente mayor que la mía, pero muchísimo mayor. Hablabas con ella y decías, joder, es que tienes conocimiento de todo, te fascinaba. Le preguntabas, oye, ¿qué harías con un paciente que tiene disociaciones? Y te decía, disociaciones, pues mira, lo que haría es esto. Te resumía un libro magnífico en 4 frases y decías, es que es la clave, ¿no? Y luego llevas unos meses y te das cuenta que yo tenía a lo mejor pacientes todos los días de la semana durante toda la mañana o toda la tarde y ella tenía 3 tardes libres. Digo, ¿qué es lo que sucede? Y cuando analizas la diferencia te das cuenta de que las habilidades comerciales, las técnicas de venta, por ejemplo, pacientes antiguos, no hacía seguimiento de pacientes antiguos, cierre de ventas. Pensaba que tratar de cerrar una venta es como un vendedor agresivo, en lugar de como un psicólogo que quiere obtener pacientes. Y el manejo de objeciones, el cierre de ventas, son habilidades que deben de tener los profesionales de la psicología, como cualquier negocio, ¿eh? Que yo pensé que sí, en algún momento se podía pensar que era, bueno, esto no tiene que ver con psicología, con salud mental, pero si echamos cuentas, hace, ¿qué serían? 10 años tal vez. En redes sociales, los profesionales de la salud mental que compartían conocimiento, información seria y responsable eran muy poquitos. Sí. Ahora viene la IA y entonces creo que así como hay un desarrollo tecnológico, creo que hay un reto y no sé si tú estás de acuerdo en esto, pero hay una necesidad también de capacitarlos para poder ocupar esta tecnología de manera responsable, ética y confiable. Sí, desde luego. Está todavía todo demasiado verde porque no hay muchas formaciones al respecto, cada uno va aprendiendo sobre la marcha y creo que no está prácticamente regulado. Lo hablaba precisamente con Ana Asensio, con la doctora Ana Asensio hace unos días, que es necesario un poco más de conciencia y regulación de esto. Qué maravilla. Pues, Fernando, ¿cuántos años llevamos colaborando juntos? Pues ya unos cuantos, y muy satisfecho porque en el que fue el primer congreso mundial en el que yo participé fue un momento extraordinario para mí en mi carrera profesional. Aquí en España, cuando hablas delante de gente en congresos, conferencias, en cualquier charla, si tienes 300 personas o 400 es un grandísimo éxito. Has conseguido reunir a 400 personas, ¿no? Y han sido pocas las veces que haciendo aquí charlas o conferencias la organización de ese evento había conseguido grupos grandes. Claro, en el que fue mi primer congreso en Puebla, hablar delante de 4.000 personas, es que fue para mí increíble, es una sensación muy gratificante. Y luego también ver el resultado de la gente, la respuesta, no solo de mi conferencia, sino que yo compartía escenario con gente extraordinaria y cuando te bajas del escenario y la gente te dice, oye, me ha encantado, y toda la gente que estábamos en el escenario aportaba cosas que servían, es algo muy, muy gratificante, la verdad.
Cuéntanos ahora en confianza de las cosas. Digo, has visitado México muchas veces. Ya estamos casi tramitando tu pasaporte mexicano, pero bueno, todavía nos falta un poquito más. ¿Qué? Una de las muchas cosas que te gusta de México cuando visitas, ¿qué es lo que más disfrutas aquí en confianza? Pues sobre todo la cultura, y cuando digo cultura me refiero al comportamiento de la gente. Es gente muy cercana, es muy fácil conocerla, muy auténtica, y que en cuanto dices me gustaría conocer Puerto Escondido, te dicen pues espera que llamo a un amigo que conoce a otro amigo que tiene un piso en Puerto Escondido que te lo va a dejar, que Eso es muy común de mí. eso es una hospitalidad, yo llamaría eso con letras mayúsculas, una hospitalidad y una sensación de ser bien recibido que no la he visto en ningún otro sitio y me fascina. Bueno, yo creo que realmente has cosechado y has cultivado un cariño entre muchos mexicanos, de verdad. Porque, como ustedes se habrán dado cuenta, Filinkers, todos los grandes especialistas con los que tenemos el honor de colaborar no solo nos comparten conocimiento, no solo nos comparten teoría, sino realmente nos comparten experiencia de un camino recorrido, de proyectos buenos, otros no tan buenos, pero sobre todo en cada uno de ustedes admiramos mucho esa perseverancia que tienen, esa perseverancia, esa curiosidad, y algo muy común es cómo disfrutan ustedes lo que hace y su equipo, porque definitivamente ustedes son embajadores de una marca, de un proyecto, de muchos proyectos a veces, pero sin ese equipo maravilloso que está detrás de cada uno de ustedes, hombro a hombro, no detrás, hombro a hombro con ustedes, no podrían ser posibles nosotros. Es algo que compartimos con Filink porque es una sensación que yo también me he visto en todo el equipo de Filink. Las últimas veces que he ido, por ejemplo, al último Congreso Mundial, a las sesiones presenciales del Máster de Psicología Clínica o del Máster de Ciencias de la Felicidad, las personas de Filink que estaban allí y todo el equipo con el que interactúo o con el que interactúa mi equipo, la verdad es que se ve también mucho ese buen rollo y es algo que dices, me apetece estar cerca de esta gente por el ambiente que hay, por la atmósfera que se respira. Y eso se nota en cualquier contacto que tengas con cualquiera de las personas y se agradece. Pues gracias por recibirnos aquí en Valencia, en Centro. Muchas gracias a tu equipo que está por ahí atrás. Gracias a cada uno de los equipos porque nos ha tratado de maravilla. Y hoy nos ha tocado a nosotros visitarte, pero espero, Filicas, que ojalá puedan dar sus días la vuelta, puedan seguir las redes de Caldo al Mar, del trabajo de cada uno de los miembros del equipo, de Blanca, de Yossi, de todos, absolutamente de todos, porque es extraordinario lo que hacen y es inspirador. Gracias por hacer una diferencia y por invitarnos aquí. Un gusto a casa. Rafael Cieto, cocina, paella Valencia. Nos invitó a una maravillosa. Queridos Filinkers, muchas gracias por seguirnos en este tour que hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Y bueno, aún nos toca regresar otra vez a México porque nos espera Monterrey, la cumbre de psicotrauma y por supuesto seguiremos cosechando proyectos, seguiremos colaborando con nuevas personas para acercarlo de lo mejor de la salud mental a cada uno de ustedes. Muchas gracias, queridos Filinkers. Gracias, estimados. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¿Qué tal, Filinkers? ¿Qué dijeron? ¿Ya se terminaron las visitas? ¿Ya se acabaron las entrevistas? No, nos hacen falta todavía 2 porque estando aquí en Valencia, la verdad es que nos hemos encontrado con muchas personas creativas, súper proactivas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Y normalmente entrevistamos y platicamos con los grandes queridos de la salud mental. Pero hoy tenemos la oportunidad de meternos a la cocina, al corazón de Karma al Mar y hablar justamente con parte del equipo que colabora con Fernando Pena. Y hoy nos acompaña Yossi. Yossi, ¿cómo estás tú? Tú trabajas muy de cerca con Fernando Pena. Sí. La verdad, desde el momento que entré de prácticas, porque fue el que entré aquí justamente de prácticas, fue un placer conocerlo, compartir con él, con el equipo, cómo él lidera y las bases también del equipo, como lo lleváis justamente. Y al ver todo eso dije, jolín, o sea, uno siempre busca quién seguir los pasos, puede ser en cualquier área, pero en el área profesional yo vi en Fernando y dije, wow, me gustaría en un momento llegar a ser como
con lo que está él haciendo, ¿no? O lo que él inspira ahí. Y eso es lo que me llevó a decir, creo en su proyecto, me gustaría trabajar con él y echar para adelante. Por suerte, como estaba de prácticas, tenía mucho miedo. Le dije, Fernando, si al momento tú quieres contar con alguien de administración, ¿quieres contar conmigo? Me dijo, vale. ¿Y te imaginaste que esa decisión iba a cambiar tanto tu vida? Para nada, para nada. Y más que, por ejemplo, ¿no? Algo también que estaba todo, entre comillas, solamente iba a hacer las prácticas sin ninguna oportunidad laboral, solamente para tener la experiencia y demás. Y ver que al día siguiente de la conversación y demás, Fernando hace una propuesta y dije, wow, o sea, estuvo bien dar como que ese paso ahí con todo el miedo del mundo, creyendo que todo iba a salir en negativo, pero no se dio. Salió todo positivo. Maravilla. Y bueno, ahora, ¿qué sientes de saber que en diferentes partes del mundo hay muchas personas que les encantaría estar trabajando todos los días de la mano con Fernando? Porque creo, Celine, que a Fernando jamás se le acaban las ideas. Ese que pides, pero jamás se le acaban las ideas. Por aquí está pensando en otra cosa y otra que digo, es súper... Sí, y la verdad que es un reto. Trabajar con él en ese aspecto, porque él es muy emprendedor, es un reto. Porque tú dices, bueno, algo que te toma y lo tomas con un poco de miedo, con nervios, y quizás tomas algún tropezón o lo que sea, y hasta que vas haciéndolo bien. Y luego dice, vamos a hacerlo cuando tú... Record, solo hay que aprender también esto, entonces... Sí, cuando piensas, ya, lo tengo dominado. Exacto. Y luego resulta que no, pero te das cuenta, luego lo ves al final y dices, wow, jolín, o sea, cuánto he aprendido, cuánto ahora puedo lanzarme y con qué naturalidad, porque al final lo terminas haciendo todos los días y es muy bueno por esa parte. Y que un poco como lo que decía Fernando, no tienes que esperarte hasta aprenderlo, tener casi todo el plan armado. No. Empieza y vas aprendiendo un poco en el camino, ¿no? Sí. Es justamente eso. Y cuando, por ejemplo, lo que tú mismo dices, lo vas aprendiendo en el camino, pero te das cuenta que también cuentas con algunas cosas que también aportan y al final no termina siendo tan quizás catastrófico como uno lo tiene pensado, porque cuando uno ve más allá piensa ya en todo lo negativo en lugar de ver todo lo que sí podría surgir. Pero bueno, por esa parte. Pues yo sí te agradezco muchísimo que nos compartas esto, porque a veces son cosas que nadie se imagina, o sea, son cosas que no ves detrás del libro, lo que es vivir esta experiencia de trabajar justo hombro a hombro con alguien como Fernando y seguramente que cada uno de los especialistas tiene grandes personas como tú con quien Sí. materializa sueños. Algo que puedo destacar de él como líder en este aspecto es que así como es él, lo que refleja en sus vídeos, en los mensajes que él transmite, es él. O sea, tanto como para redes, como para personas cercanas, como para su equipo. Y eso realmente es mucho de admirar. Claro. Y trabajar con alguien así, tú dices, yo quiero seguir también haciendo eso, quizás también con mi estilo, pero digo, qué guay, qué bonito poder que te transmitan eso, ¿sabes? Qué maravilla. Y así pues gracias por recibirnos aquí en Valencia, en Canmalmar. Y bueno, queridos Kelin, que nos hace falta conocer a alguien más. Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que nos faltaba todavía conocer a una persona muy especial del equipo de Fernando Pena. Me refiero a Blanca. Blanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Gracias por recibirnos en Valencia. Oye, Blanca, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con Fernando? Pues empecé de prácticas que eran simplemente unos meses y al final fue trabajo duro, demasiado duro. Y fue una pequeña propuesta que Fernando un día me hizo y llevo 2 años y medio ya con Fernando y espero que me lo permita Diosito y sea mucho más. Oye, pues entonces, por lo que platicaba justo con Josie, entonces Fernando es realmente cazatalentos, o sea... ¡Qué Sí. maravilla! Cuando llegaste a Calmalmar, cuando llegaste a trabajar con Fernando, ¿te imaginaste cómo iba a ser? No, la verdad que no, y además que no solo llevamos lo que es la parte de pacientes, como él bien comentaba, que da muchos tips a esa hora. Al final, esos tips que él da de, no, tienes que mirar cuando entra un paciente, no, tienes que decirle el nombre. Al final también lo transmites en AEPSIS, porque trabajando con Josie, ella busca lo que es los docentes a la hora de los cursos que tanto los alumnos que tenemos en AEPSIS como todos los que nos están viendo de feeling, que también hacen cursos con nosotros, esos docentes al final haces unas pequeñas pruebas de conexión con ellos,
estás con ellos de 8 a 10 clases o un poquito más, y al final es como tienes que ir desenvolviéndote con ellos, tienes que ir mirándolos a los ojos, ¿no? Tienes como que hablar con ellos y demás, y estar con ellos al final siempre. Entonces es como algo que aprendo de Fernando día a día, es siempre mirar a los ojos, decirle por su nombre y demás, y es algo que esta oportunidad después de 2 años y medio estoy agradecida, ¿no? Al final, porque Qué maravilla, porque aprendizaje. no es estar sacando tareas, no es estar sacando trabajo, sino realmente llevar una labor con este sentido humano el que tú nos compartes. Eso es una maravilla. Y Blanca, aprovechando estos minutitos y podemos conocer también parte importante del corazón de Calma al Mar como tú y yo, sí, yo quisiera preguntarte qué es lo que más te gusta o qué es lo más retador de trabajar, por ejemplo, con Fernando, porque es un emprendedor, es un visionario, lidera muchos proyectos y no debe ser nada sencillo. No, la verdad es que no, porque cada día es llegar, ¿no? Y decir con qué idea nos va a sorprender Fernando hoy, ¿no? Porque a lo mejor llega y te dice, pues vamos a sacar un curso así como de repente, vamos a sacar un curso sobre, no sé, tal vez inteligencia emocional, o vamos a sacar un curso sobre tercera generación, y dices, vale, vamos a pararnos a pensar, porque al final tienes la idea, ¿no? Y tienes que ir desarrollándola pues poquito a poco, ¿no? Y el venir aquí y estar con los pacientes y demás es algo que también, ¿no? satisface mucho, porque a mí me gusta mucho el hablar con la gente, el estar con la gente y demás, y eso también como que me ha enseñado a no enfadarme, ¿no? Al final, porque hay mucha gente que llama, no, es que me pasa esto y tal, y vale, vamos por partes, ¿qué pasa? Vamos a ir como hablando poquito a poco y vamos a conocer y vamos a ayudarte, ¿no? Fantástico. Entonces, no sabes qué va a pasar mañana, pero sabes que algo va a pasar, ¿cierto? Eso está seguro. Y cuando terminas, cuando ves estos proyectos materializados, dices, caray, los congresos, los cursos, ¿cómo te sientes? Es satisfactorio, o sea, cada vez que haga un curso y lees las valoraciones, o cada vez que cerramos un congreso los viernes que estamos Josie y yo al final, mano a mano, al finalizar el congreso, dices, wow. Es wow. Yo recuerdo, y se lo comentaba alguna vez a Josie, el primer congreso que yo estuve con ella, yo temblaba. Es que no sé lo que hay que hacer, porque me has explicado paso a paso, tengo una guía, sé cómo hacerlo, pero ese nervio de decir, es que no sé cómo va a salir. Y luego acabar a las 9 de la noche o las 10 del viernes y decir, wow, qué impresionante, ¿no? Qué maravilla, cuántos ponentes, cuántos temas distintos, qué satisfacción lo que hemos montado a lo mejor en 3-4 meses. Sí, es una maravilla. Pues Blanca, te agradezco mucho que me hayas regalado estos minutos para poder conocer también al equipo, porque definitivamente conocemos el trabajo de Fernando Pena, pero hay muchos genios alrededor, muchas genias alrededor de Fernando, muchas ideas, y una persona no lo hace todo. Realmente algo que les puedo compartir, queridos Feelinkers, es que aquí en Calma al Mar se respira muchísima calma, muchísima creatividad y, como dicen ustedes, muy buen rollito. Gracias, Marta. No, gracias a ustedes que nos han recibido. Queridos Feelinkers, pues es así, este es el corazón, estos son los lugares donde ocurre la magia, estas son las personas que hacen posible todo esto. Y yo quiero aprovechar en este último mensaje de esta gira que hicimos, maratónica, luego les pasaremos las fotos, cómo vamos con mochila y todos. Yo le quiero agradecer muchísimo a cada una de las personas que han estado en Feeling y que están en Feeling, porque sin ellos, sin cada una de esas personas y sin cada uno de los Feelinkers, pues definitivamente no podríamos construir estos espacios donde todos creo que buscamos hacer una diferencia en el mundo real. Quiero agradecerles de todo corazón, ha sido maratónico y de verdad, sin un equipo, esto no es posible. Así que, Feelinkers, es tiempo de volver a casa porque Monterrey nos espera. Así que nos vemos en Monterrey, en la Cumbre Mundial, en 5 Trago. Un abrazo fuerte a todos y gracias por seguirnos en este tour. Hasta luego.